Dios les bendiga, que Dios les guarde, mis amigos, mis hermanos en Cristo. Felices de estar una vez más aquí en las Buenas Nuevas para transmitir un nuevo mensaje de bendición. Bien saben que hoy, 31 de agosto, es el último mensaje de esta tercera temporada, hasta que Dios diga otra cosa. En el mes de octubre, yo puse esto en las redes sociales. Voy a estar haciendo un nuevo contenido llamado Sábado Romántico, que es basado prácticamente en poesías, en poemas, donde ahí todos los sábados va a haber un mensaje no más de 5 minutos, donde pueda yo decir alguna poesía o poema o cosas que salen del corazón. Y entonces, para todo tipo de pareja, por lo menos las que a mí respectan, ¿no? En octubre, el primer sábado de octubre, así que no se lo pierdan, en todas mis redes sociales. De aquí a allá voy a tratar de hacer un canal de Spotify para ver cómo me va. Y bueno, creo que ya, sin más nada que agregar, Dios le bendiga una vez más y a empezar con el tema de hoy que nos compete. Para mí, la tarea más difícil del cristianismo es amar al prójimo. Porque todo el mundo de estudiar las escrituras, de sacrificios para ayunar, para hacer una que otra vigilia, pero las personas siempre, esto viene con la humanidad, con el hecho nada más de ser humano, pensamos siempre en nosotros mismos, siempre pensamos en nuestro bienestar, en nuestra salud, en nuestro físico, en nuestras necesidades. Y es tanto así que a veces nos cuesta inclusive agradecer las cosas que tenemos, porque estamos siempre pensando en lo que no tenemos. Y hay personas que siempre están peores que nosotros. Yo sé que ustedes han escuchado esta frase muchísimas veces, pero es una frase muy cierta. Hay alguien que siempre está una situación más difícil de la que nosotros estamos. Pero nosotros somos tan concentrados en nosotros mismos que no nos damos cuenta que somos bendecidos, aunque no parezca. Así que el hecho de amar al prójimo es un hecho de ver la necesidad de alguien más. Y no es simplemente amarlo, porque Jesús pudo muy bien haber dicho ama a tu prójimo. Sin embargo, él dijo ámalo como a ti mismo. O sea que es un tipo de amor más difícil que amar simplemente. Tú puedes amar a un amigo, a una pareja, a tus papás, pero amarlos como te amas a ti mismo es una tarea sumamente difícil, la que yo veo del papel del cristianismo. ¿Lo hemos hecho? ¿Alguno lo ha hecho? Creo que no. Creo que toditos estamos en esa búsqueda de ese amor perfecto al cual Cristo se refería cuando decía sean perfectos como vuestro Padre es perfecto. Él se refería era al amor, ser perfectos en el amor, no
no en ser perfectos como personas. Así que en el juicio final, yo hablé el domingo pasado que las personas le iban a decir a Jesús, le iban a decir a Dios, en el juicio final le iban a decir, ¿no hemos acaso hecho milagros en tu nombre? ¿No hemos hablado en lenguas? ¿No hemos hecho muchas cosas mientras vivíamos? Y el Señor les va a decir, apartaos de mí, hacedores de mal, nunca os conocí. Pero nos olvidamos que en el juicio final Jesús va a hacer un recuento de las personas que hicieron un bien por otra persona. Él dijo, van a estar mis ovejas a mi derecha y los cabritos a mi izquierda. Y dijo, los que están a mi derecha son los que me alimentaron cuando estuve hambriento, los que me dieron agua cuando estuve sediento, los que me visitaron cuando era cancelado. Y entonces las personas van a decir, pero ¿cuándo te alimentamos? ¿Cuándo te vestimos? Y el Señor dijo, si lo hiciste por uno de mis pequeñitos, lo han hecho por mí. Entonces resulta claro de que la tarea más difícil y más exigencia tiene el Evangelio es el amar al prójimo. Porque inclusive me atrevería a decir que mucho más que a Dios, porque no me refiero en amar más al prójimo que a Dios, me refiero a hacer más trabajo para el prójimo que para el mismo Dios. Porque la Biblia dice, si no amas a tu prójimo que lo ves, ¿cómo vas a amar a Dios que nunca lo has visto? Así que yo sé que nosotros estamos muy cómodos con nuestros trabajos que hacemos en la iglesia, dentro de la congregación obviamente, pero Jesús está esperando mucho más de eso. Si nosotros vemos el ministerio de Jesús, todo el ministerio de Jesús fue andando, caminando por las calles. No tuvo un sitio específico de reunión, un tabernáculo, una sinagoga, una mezquita, no tuvo nada de eso. Su ministerio era andar por el mundo, o por lo menos en su región, en su nación. Ahora, pienso que este es la verdadera iglesia que Cristo tenía en mente cuando la fundó. Así que yo me canso de ver a cristianos sin compasión, a pesar de estar siempre en sus actividades congregacionales, pero no muestran compasión, no muestran amor hacia el prójimo y creen que amando a Dios ya es suficiente. Y por esto una vez un fariseo o un doctor de la ley se le acercó a Jesús y le dijo, ¿cuál es el mayor de los mandamientos? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu ser. Y le dijo Jesús, ¿y tú conoces cuál es el otro mandamiento? Y el hombre le dijo, dice la palabra que era para tentar a Jesús, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo, bueno, haz esto y vivirás. Y el hombre, para justificarse a sí mismo, dice la palabra, le preguntó, ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús le responde con una parábola que yo sé que ustedes están bastante conocida por ustedes, pero se las voy a leer. Está en Lucas 10:30. Dice, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron y dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo pasó un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas
echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Así que Jesús después le dice al hombre: ¿quién crees que hizo mejor? Y el hombre ya estaba atrapado en la parábola de Jesús y no le quedó más que otra que responder: bueno, el que lo recogió. Y Jesús: bueno, ve tú y haz lo mismo. Ahora yo quiero concentrarme, pararme en quién era un samaritano en aquellos días. Un samaritano para los judíos era una persona sumamente gentil. Cuando hablo de gentil, es una persona que no merecía el respeto ante ellos. O sea, ellos preferían lavar cochinos toda la vida antes de que tener en su lado a un samaritano. Y cuando Jesús da esta parábola, por supuesto, provocó, me imagino, murmuración, como todo lo que hacía Jesús. Y le puso el nombre de a esta parábola, le puso el nombre del buen samaritano. Hoy en día sería como decir el buen narcotraficante. Era un insulto. Pero Jesús pone un ejemplo. Dice que pasó un sacerdote viendo al muchacho y le pasó de largo. Pasó un levita, lo vio y también pasó de largo. Así que pone lo más que se consideraba la escoria de la sociedad en ese tiempo, lo puso de ejemplo. Para que me entiendan un poquito más, vamos a la época cuando los negros eran rechazados. Es como si hubiese dicho: pasó un hombre de color y fue el único que lo ayudó. Si hubiese sido, para que más o menos me entiendan, esto hubiese causado, por supuesto, molestia, incomodidad. Ahora, ¿qué iban a hacer el sacerdote y el levita cuando pasaron de largo? Lo más seguro es que iban a sus asuntos religiosos. No sé si como cuando están los pastores, están en sus carros, en sus camionetas, y viene un niño a pedirle algo de dinero, de comida, no sé. Y que le responda: bueno, permiso, que voy a la iglesia. ¿A qué tipo de Dios está sirviendo? Lee la misma Biblia que yo y no son capaces de ver o de tener misericordia, como dice la palabra. O sea, del samaritano dice que tuvo misericordia de él cuando lo vio al hombre. Así que el trabajo del cristiano es ensuciarse con las almas de las personas. Yo siempre he admirado mucho a los misioneros que van a India, van a Haití, a África, a esos sitios donde está la pobreza y las enfermedades extremas, y van hacia allá para poder ayudar y llevar la palabra de Dios a unos niños. Yo digo a mí mismo: Señor, yo no sé, yo soy tan cómodo que te lo confieso, me costaría aceptar ese tipo de trabajo. Porque a nosotros nos gusta viajar, pero en ese sentido de estar en una tarima o de ir de iglesia en iglesia y predicar, y que en cada una te den una ofrenda, eso sí nos gusta. Pero viajar a lo que realmente es el trabajo de ensuciarnos con las almas, de pasar por quebradas donde podrías perder la vida, enfrentarse con animales. Hay misioneros que los han matado animales, tigres, culebras, serpientes, porque entran a sitios peligrosos, se caen, mueren. Pero ¿cómo? Si era un siervo de Dios, ¿por qué va a morir? ¿Por qué Dios permite que muera? Eso es el trabajo que a veces, o que muchas veces, o que la mayoría de las veces no queremos hacer. Ensuciarnos con las almas.
Yo hablé en el mensaje de número 31, si no me equivoco, 32. Hablé de cuando Pablo se monta encima de Eutico, que se había muerto, se había caído de una ventana y lo resucitó. Así que yo siempre digo que ese es el trabajo del cristiano, siempre tiene que involucrar almas. El trabajo del evangelio es involucrar almas. Si alguien está trabajando en el evangelio y no involucra almas, es una iglesia que siempre está con los mismos 4 miembros y hacen todos los días un servicio distinto, pero no crecen y no salen. Es una iglesia que no está trabajando con almas. Por ende, no es una iglesia, es una vida de club. No sé, dan clases de la pesca, escuchan cómo tienen que pescar, tienen trucos para cómo poder pescar, pero nunca salen a pescar. Es como las personas que siempre están pendientes del llamado que Dios le dio, pero no hacen algo para cumplir ese llamado. Dios se le aparece a Abraham en una zarza que ardía, pero no se consumía. Eso representa un llamado. Pero las zarzas no liberan al pueblo de Israel. Y hay personas que están metidos en la zarza por lo cual Dios les habló. Entonces hacen congresos de zarza, hacen profecía para la zarza, bailan en medio de la zarza, escriben en las redes sociales cómo es que Dios los llamó en la zarza y se quedan ahí. Las zarzas no hacen nada. El llamado en sí no sirve si no haces nada. Una iglesia sin almas, sin trabajar por las almas, no es una iglesia. Es, no sé, como dije ahorita, un club, un sitio donde se reúnen las personas, los religiosos. Entonces, vea, en 1945, a mediados de la Segunda Guerra Mundial, en Nagasaki, en la Segunda Guerra Mundial, en Nagasaki y en Hiroshima lanzaron unas bombas. Y en ese momento, por supuesto, empezaron a llevar a los muertos a que los cremaran. Llevaban la gente, los muertos, para irlos cremando. Pero en medio del gentío había un niño japonés, más o menos de 10 años, que cargaba en una mochila o en un bolsito al cadáver de su hermanito muerto. Estaba parado como un soldado firme, mordiendo los labios un poco para aguantar las ganas de llorar. Así que cuando llegó su turno de la fila de cremar a su hermanito de los cadáveres que iban trayendo, el guardia le dijo, con un tapaboca blanco, el guardia le dijo: dame tu carga para cremarla. Y el niño respondió una icónica frase diciendo: no es una carga, es mi hermano. Ahí está la foto del niño, que la pueden ver. Una foto real tomada en 1945. Y el hombre que inmortalizó la foto contó cómo pasó la historia. Y de esta frase devino una canción. Fue lanzada en 1969 por un grupo llamado Los Hollies, que se la recomiendo profundamente. Es una canción muy hermosa en inglés. No es una carga, es mi hermano. Porque ¿qué pasa? A veces nosotros hacemos el trabajo que tenemos que hacer, pero cuando vemos esto como una carga, como algo pesado, como algo que qué broma, tengo que ahora dar algo para la cesta del amor, tengo que ofrendar porque van a cocinarle a los niños. Cuando empezamos a ver eso como una carga, primero que no lo estamos haciendo con amor, y segundo que no estamos teniendo en cuenta de que esos son hermanos nuestros. Yo sí digo, si uso el término carga, que nosotros tenemos que tener carga por algo o por alguien. Pero estoy hablando de otro tipo de carga. Cuando
cuando sentimos de que estamos haciendo, nos está pesando lo que estamos dando. Uy, en la iglesia sí piden dinero, Dios mío. Ese tipo de carga es lo que estoy diciendo. Cuando las personas empiezan a ver las almas con que trabajan como si fueran cargas. Y no necesariamente estoy hablando de dar. Estoy diciendo cuando por lo menos te toca trabajar con jóvenes y te toca servicio ese día y tú dices, uff, qué fastidio calarse ese poco de muchachos, ese poco de niños. Y ahí empiezas a verlo como una carga y eso poquito a poco nos va drenando. Entonces no hay que ver al prójimo como unas cargas. Hay que hacer como hizo este niño, hay que verlos como un hermano, como unos hermanos. Y cuando estoy hablando de prójimo, estoy refiriéndome a cualquier tipo de persona. Sea católico, sea musulmán, sea adventistas. ¿Por qué? Porque el samaritano era una persona diferente a lo que era el sacerdote y el levita. ¿Qué te estoy queriendo decir? Que a veces los pecadores o los que piensan distinto a nosotros, que no tienen nuestras mismas ideales, tienen mucho más compasión que nosotros que decimos que oímos a Dios. No, Dios me dijo. Dios me dijo. Hay gente que le encanta. Dios me dijo y Dios me mostró. ¿Por qué Dios no te dice el verdadero evangelio de lo que tienes que hacer? Entonces en el cielo, mis hermanos, nos vamos a llevar una sorpresa. Porque van a haber muchos samaritanos con mucho más compasión de lo que tenemos nosotros, los cristianos, que pasamos por encima del herido, del moribundo. Así que nosotros tenemos que llevar el reflejo de Jesús en todas partes. Y si nosotros escudriñamos bien al samaritano, vamos a ver que él tenía reflejó mucho a Jesús en sus acciones. Porque no solamente fue que le dio una moneda ya al hombre. No, dice que lo ayudó, lo puso en su caballo, le curó las heridas, fue me imagino que era una especie de hotel en aquel entonces, fue al hotel, pagó los denarios y le dijo al hombre, tome, cuando lo que gaste, yo se lo pago cuando regrese. O sea, lo salvó, lo ayudó, pagó su deuda y encima dijo que iba a regresar. ¿Acaso no es lo mismo que hizo Jesús? Jesús nos ve en medio del camino del mundo, tirado, moribundo. Jesús nos salva, nos cura, paga nuestra deuda del pecado y encima dijo también que va a regresar. Entonces, ¿quién más reflejo podemos ver en este hombre, a Jesús? Y como digo, hay muchas personas que no forman parte de la iglesia y reflejan mucho más a Jesús que la que sí estamos. Ahora ven, voy a ser por un momento el abogado del diablo. ¿Por qué? Porque vamos a tratar de ponerme en el lugar de las personas, ¿no? No es que no me interese el prójimo, sino que estamos concentrados, como dije al principio, en nosotros mismos. Nosotros tenemos muchos gastos, tenemos muchos sacrificios que hacer, tenemos hijos, tenemos cuentas que pagar, tenemos alquileres, tenemos trabajos que nos matan de sol a sol las 24/7, yo lo sé. Así que supongamos que estás en un centro comercial y estás en una fila, en una cola para pagar lo que ya vas a comprar. Y hay una señora delante tuyo y está tratando de acumular los billetes para que le dé la cuenta. Lleva pan, lleva leche y lleva unos nietos o unos hijos pequeños, unos 4 niños pequeños. Así que la cajera le dice que le falta dinero y que va a tener que dejar una de las cosas. Así que tú ves como la señora deja leche, pañales, porque no le alcanza para la compra. Entonces hay un ruido que llega a nuestro corazón y dice, tú podrías ayudarla. Pero inmediatamente razonamos. Bueno, sí, yo podría ayudarla, pero
4 hijos, en serio, 4 hijos. Si tanto le costaba crearlo, ¿por qué no lo pensó cuando los hizo? Ah, no, que ponga el calzón en su lugar. 4 hijos, en serio. Además, yo tengo mis propios hijos y nadie me ayuda a criarlos, a mí nadie me paga la compra. Y ya. La piel de caparazón sí funciona. Nos cerramos y empezamos a mirar al otro lado. Yo me rindo a él. La señora se va, tú pagas tu compra, te montas en tu carro o te vas para tu casa y ya te olvidaste de la mujer. A eso me refiero cuando nosotros nos cegamos, que pasamos de largo. Viéndolo, dice la palabra que tanto el levita como el sacerdote vieron al hombre. No fue que pasaron, que andaban mirando pajaritos en el aire y no lo vieron. Mirándole. Así que Mateo 6:21 dice, donde está tu tesoro, ahí está también tu corazón. Si alguien dice, yo no sé dónde está mi corazón, bueno, el tesoro te va a llevar hasta ahí. Cada persona tiene su tesoro. El tesoro de una persona puede ser su casa, puede ser sus riquezas, puede ser una pareja, puede ser su trabajo, su carrera, su negocio, etc. Y ahí es que tiene el corazón esa persona. Nosotros tenemos la necesidad de que el tesoro sean las almas y que nuestro corazón esté puesto en ellas. ¿De qué te sirve debatir tanto en las redes sociales? Estoy cansado de cristianos que se están debatiendo por tonterías en las redes sociales. Los debates no ayudan, no edifican, no transforman. Lo que hacen es dividir más a la iglesia. Y ya estamos bastante divididos como para tener que dividirnos más. Entonces hay podcasts, hay canales de YouTube donde se dedican, ponen a un cristiano conservador, a un cristiano liberal y se ponen a debatir. O cuando es peor, ponen a un católico con un evangélico y se ponen a debatir unas cosas. Y al final del viaje, Jesús no te va a decir, ¿ganaste el debate, mi hijo? No, Él te va a preguntar si ayudaste al prójimo, no si ganaste un debate. A mí me encantaría me encantaría de que hubiese sido de que el que más sepa sobre la Biblia es el que va a entrar a mi reino. El que más mensajes haya grabado, el que más en su iglesia haya predicado, el que más haya cantado, porque yo he hecho todo eso. Pero no fue lo que dijo. Él dijo que si queremos ver el reino de los cielos tenemos que ayudar a la anciana y llevarle la cucharilla hasta la boca. Si queremos ver a Jesús tenemos que ir a los presos y llevar una buena palangana de comida y llevar la palabra de Dios. Si queremos ver a Jesús tenemos que ver al que está tirado en el piso. Ese es el verdadero centro de cristianismo. Mirar al prójimo, amar al prójimo. Jesús le dijo al hombre, bueno, ve tú y haz lo mismo. Entonces, ¿de qué sirve tanta investigadera, tantas cosas? Ok, nos va a dar sabiduría, cuál fue la sandalia que usó Moisés cuando estaba a los 40 años en el desierto, pero no te va a sumar en nada. Entonces tú ves videos de cristianos en las redes sociales debatiendo, estamos desenmascarando a los falsos profetas. Dígame, hermano, Judas Iscariote se salvó o se perdió. No hablen estupideces. Eso no nos va a sumar en nada. ¿Por qué? Porque la iglesia de los Hechos, en el libro de los Hechos, no decía que iban a debatir toda la noche. Dice, vendían las propiedades, vendían las posesiones, compartían los bienes entre sí según la necesidad de cada uno y no paraban de crecer. Los debates crean más división de lo que hay en la iglesia. Así que el verdadero trabajo del creyente, mis hermanos, está siempre sujeto a las necesidades de otro.
que nuestra propia necesidad. Estar siempre pendiente, tener siempre un gesto, porque fíjense que en la última juicio, en el juicio final, Jesús nos dijo: tenía hambre y me diste un mercado de comida. Estaba preso y me liberaste de la cárcel. No, él habla simplemente de cosas pequeñas, personas buenas haciendo cosas pequeñas buenas. Entonces es un trabajo fácil, mis hermanos. Es un trabajo que no requiere, digamos, de tanto de tener una fundación y de recaudar todos los niños que estén. Sí se puede hacer, gloria a Dios, pero no es lo que Jesús decía en el juicio final. Así que nosotros tenemos que siempre trabajar a Dios, obviamente, pero el hecho de ayudar a una persona, ayudar a alguien, es adoración a Dios. Es la mejor adoración que le podemos dar a Dios, es ayudar al prójimo. ¿Algún pecado en particular te repugna? Algo que tú dices: uy, yo soy de la vieja escuela, perdón, pero esas cosas me enferman. Bueno, ponle a ese pecador el rostro de tu hijo y vas a ver cómo corres a abrazarlo. ¿Siente que si le das a los pobres no te va a alcanzar? Ponle el rostro de tu padre, de tu madre, y prueba a ver si eres capaz de querer cambiar el celular mientras ves que él va a dormir en la intemperie comiendo restos de basura. Y si no puedes hacerlo con todo eso, sigue el consejo de Jesús, que dijo: en cuanto lo hiciste por mis pequeñitos, imagina que lo hiciste por mí. Ponle el rostro de Jesús al pecador. Ponle el rostro de Jesús a tu enemigo. Ponle el rostro de Jesús al presidente de la República, a las estadísticas insensibles. Y entonces, solo entonces, cuando tengas en tus hombros a tu prójimo, que tengas ese amor, y alguien se va a acercar, porque alguien va a venir y te va a decir: oye hombre, pero ¿no te cansas tú de darle a esos niños? ¿No te cansas tú de regalar tu sueldo, de regalar tu tiempo? ¿No tienes acaso muchos problemas para que le estés dando a otro? Porque eso va a venir. Y en ese preciso momento, tú vas a responder: sí, gasto mi dinero. Es cierto, gasto mi tiempo. Sí tengo mis propias necesidades. Pero no te confundas, no te equivoques. Él no es una carga. Él es mi hermano. Y ahí en ese momento, tu prójimo se transformará en tu hermano. Así que vamos a orar y a bendecir a Dios por este mensaje, que ha sido el último de esta tercera temporada. Contentos, felices. No sé si me van a extrañar, pero bueno, Dios sabe cómo hace sus cosas. Así que vamos a orar. Si tienen bien en su corazón en recibir a Cristo, bien pueden decir: Señor, entra en mi vida, transfórmame, limpia mis pecados, anota mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Ahora vamos a orar para que Dios haga un milagro, para que Dios pueda transformar ese corazón de piedra en un corazón de carne, que tenga misericordia, que pueda dar gracias, al prójimo, para que Dios se mueva en un mover de la iglesia en general, que pueda haber una iglesia que pueda ser la verdadera que Cristo tenía en mente. Señor Jesús, te damos gracias, te bendecimos, te alabamos y exaltamos tu nombre. No agregué ni omití a lo que considero es tu revelación divina para este tu pueblo, para este tu ejército. Te pido, Señor, que hoy selles esta palabra, Señor, en los corazones de las personas que lo han escuchado. Que cada día, Señor, nos renovemos más en amor. Que tú nos des amor cada día más para regalar, para dar, para bendecir, para ayudar, para soportar, para tener paciencia los unos con los otros, Señor. Danos mucho más amor, Señor, para con el prójimo, Señor. Perdónanos, Señor, porque no te hemos agradecido en los momentos en que tú nos has bendecido, en los años que nos has bendecido, los que parecían que no. Perdónanos, Señor, porque sabemos que hay gente que está peor que nosotros en este tiempo, Señor.
Perdónanos, Padre, por ser tan ingratos, Señor. Te pedimos perdón, Señor, y te pedimos también, Señor, que nos des una dosis más de misericordia, una dosis más de gracia, que puedas abrir nuestros ojos espirituales para ver al prójimo que está tirado y que no le pasemos de largo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te lo pedimos. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Temple como raíz de cedro y nos vemos hasta que Dios diga otra cosa. Dios le bendiga.